Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 74 de Fútbol para Crecer en este jueves 11 de marzo 2021, donde entraremos en la pre del fabuloso encuentro que jugarán en Elland Road precisamente el Leeds United del señor Marcelo Bielsa frente a los Blues, al Chelsea del señor Tuchel. ¿Cuánto para decir acerca del encuentro que jugarán este sábado a las 12:30 hora inglesa, hora en Leeds, 9:30 de la Argentina? El Leeds United del señor Marcelo Bielsa en Elland Road frente al Chelsea, a los Blues del señor Tuchel, del alemán Tuchel. Un técnico, el alemán, que por haber perdido la final de Champions con el PSG a manos de los alemanes del Bayern Múnich, lo despidieron. Sorpresivamente lo despidieron. Se ve que no se puede perder en este fútbol de alto vuelo. Para nosotros Tuchel es un gran entrenador. De hecho, a las claras lo está demostrando en este Chelsea. Desde que se hizo cargo, no perdió. Compite Premier, por supuesto, compite Champions y no perdió. Y además compite dos torneos más, que son la FA Cup y la EFL Cup. Escuchen los números de este Chelsea. En Premier League, de todos los encuentros disputados, los 6 perdidos que tiene, los perdió con el anterior entrenador. Por eso lo destituyeron a Frank Lampard. Desde que volvió o desde que cambió, que se sumó al cuerpo técnico, Tuchel ganó todos los encuentros, empató solo 2. En Champions League, todos los que jugó, los ganó. Es un equipo este Chelsea que está compitiendo en 4 competencias al máximo nivel. Premier, Champions, EFL Cup y FA Cup. Y en toda la batalla, en todas está vivo y tiene un plantel para poder competir en todas ellas en el más alto nivel. Nosotros lo dijimos en el inicio de esta Premier, que para nosotros el candidato al título era el Chelsea, precisamente por el plantel que tiene. Pero el poco rodaje, el poco recorrido como entrenador del ex entrenador de este Chelsea, que arrancó el torneo, el señor Lampard, por precisamente su falta de experiencia hizo que no pudiera conducir al mejor de los caminos o por el mejor de los caminos a este fabuloso Chelsea. Con jugadores, con táctica, todo es posible. Se puede perder, sí, por supuesto puede perder el Chelsea, pero no es fácil. Tiene jugadores, la mayoría de ellos, de selección. Y precisamente el plantel del Chelsea lo tenemos bastante bien analizado a todos sus integrantes. Vamos a arrancar por su golero, por su goalkeeper. Acá es al plantel de hoy que sale a la cancha el único jugador que cuestionamos, que se lo cuestionamos al anterior entrenador y que se lo cuestionamos al actual entrenador. Se inclinaron por Mendy. Para nosotros Mendy no le ata ni los zapatos, ni el cordón de los zapatos a Kepa, al español. Kepa es un portero que tiene un futuro enorme, que tuvo la mala fortuna de equivocarse, como se equivoca cualquier portero, cualquier goalkeeper, y se equivocó, lo pagó caro y Lampard lo mandó al banco. Y cuando vino Tuchel no le dio la titularidad que para nosotros tendría que tener Kepa. Un arquero de selección española. Y bueno, hoy está Mendy, que repetimos, para nosotros no le ata ni el cordón de los zapatos a Kepa. Pero bueno, los entrenadores tomaron esa decisión. Y el actual portero, goalkeeper del Chelsea es el señor Mendy. Después juega con una línea de 5 defendiendo,
con el inglés James, el joven James de 21 años, jugador de selección, de lateral derecho, y Alonso, el experimentado Alonso, que precisamente lo había mandado al banco Lampard porque se había equivocado en una jugada puntual. Y bueno, nada. Tuchel le dio la confianza, la titularidad nuevamente, y es el lateral izquierdo que sube y baja de este Chelsea. Jugador bárbaro el español, de primer nivel. Después los centrales están Azpilicueta, Christensen y Zouma, los tres de selección. En el medio campo, Jorginho y Kovacic, el croata que supo estar en el Real Madrid, un jugador que ganó todo, terrible jugador de selección, al igual que Jorginho. Ese mediocampo se maneja a la perfección, junto con las subidas de Alonso y James, que hacen a su vez de volantes laterales. Y después, lo que hizo muy bien Tuchel, que es lo que le da la contundencia en el arco de enfrente, es poner al alemán, jugador de selección, Werner, por el centro del ataque, no por la raya. El amigo Lampard lo ponía contra la banda, y si en la selección alemana Werner está jugando por el medio y la rompe toda, la deja chiquitita cada vez que juega, no entendemos por qué esos caprichos de entrenador de club que no le sacan lo mejor de sí a su jugador o a cada jugador. Bueno, Tuchel vino, lo puso de centro delantero, pero un centro delantero con una movilidad por todo el frente de ataque, donde sus principales incursiones en el arco del rival son todas por el centro. Él empieza y termina las jugadas por el centro, es un jugador completísimo, respaldado por el otro alemán, por Havertz, que también es jugador de selección, jovencísimo, excelente jugador con un pie y un pase gol terrible, y después con Hudson-Odoi, también otro jugador de selección de primerísimo nivel. O sea, este es el habitual 11 que para Tuchel cuando juega el Chelsea. Mendy en el arco, James, Azpilicueta, Christensen, Zouma y Alonso, Jorginho y Kovacic en el medio campo, delante de ellos Havertz, Hudson-Odoi y Werner, el punta. Centro delantero. Un equipo que maneja muy bien la pelota, que ataca muy bien y defiende mejor. Difícil rival, dificilísimo rival, que esta semana el Chelsea, precisamente como institución, como club, cumplió 116 años. El banco de lujo del Chelsea. Bueno, como ya dijimos, Kepa, el portero suplente, Rudiger, Thiago Silva, que vino de jugar la final de Champions para el PSG, se instaló en el Chelsea. Cada vez que salta al campo muestra su calidad, muestra por qué es un jugador de selección internacional con la selección brasileña, y puede saltar de titular perfectamente este sábado. Luego está Chilwell, Kanté, el campeón del mundo con Francia, que es habitual titular. Nada, en el último partido entró en los últimos 10 minutos. Mount, la promesa hecha realidad del fútbol inglés. Pulisic, Giroud, centro delantero, campeón del mundo con Francia, terrible jugador. Recordamos perfectamente en un programa que lo dijimos, en Champions metió 4 Giroud y no le quedó otra Lampard que ponerlo de titular a la fecha siguiente. Venía haciendo banco todos los partidos y bueno, hoy como a Werner precisamente lo pone de centro delantero Tuchel, por eso Giroud está en el banco. Pero es un recambio de lujo que es titular en cualquier otro equipo. Y el otro delantero, Ziyech. Un equipo completísimo con un banco de lujo que
Hoy está en la quinta posición, expectante para entrar a Champions League, que va a dar pelea, que para nosotros va a entrar en Champions League. No va a jugar repechaje, va a entrar directo a Champions League. Un equipo que mostramos acá en la filmina que la mayor cantidad de goles los realiza entre el minuto 76 y el 90. Lleva 14 convertidos y entre el minuto 61 y el 75, 13 goles. Esto habla a las claras del rendimiento físico del equipo, del plantel, de la preparación física que tienen y de cómo va preparando el partido para terminar quebrando al rival, convirtiéndole los goles en la parte final del encuentro. Esto es una virtud del Chelsea. Una virtud más y que, bueno, tendrá que poder llevarla adelante, poder revelarse frente a tanta calidad y condiciones este joven Leeds, este Leeds que está en mitad de tabla, un Leeds de Bielsa que esta semana cumple 1000 días frente al equipo blanco. Un Bielsa que, bueno, es ídolo en la ciudad de Leeds, que lo recobró a la primera división del fútbol inglés luego de 16 años, luego de penar en Championship y haber incursionado un año de esos 16 que no estuvo en la Premier en tercera división. Hay un dato que es relevante: el Leeds en los 15 años que estuvo en segunda nunca superó el séptimo puesto sin Bielsa. El primer año de Bielsa casi asciende, no ascendió de milagro porque pierde ahí en el repechaje, se quedó sin nafta para los últimos partidos, pero bueno, en el segundo año de Bielsa ya sabemos las consecuencias, salió campeón, ascendió, fue campeón de Championship y bueno, casi con el mismo plantel está en la mitad de tabla. O sea, esto no es poca cosa para un equipo recién ascendido. La mayoría de los equipos recién ascendidos en Premier pasan a estar peleando zona de descenso. No es el caso del Leeds del señor Bielsa. Un Leeds donde, bueno, el goalkeeper titular será seguramente Meslier, porque es el top en el arco. Aylin de marcador lateral derecho. Está Koch para entrar. Veremos si lo pone. Yo creo que de entrada no lo va a poner. Seguramente jugará. Puede llegar a jugar Dallas en esa posición, aunque a nosotros nos gusta más al lado de Philip en el centro de campo. Veremos lo que decide el entrenador. Koch está. Creemos que va a ir al banco y no entrará, no saltará al campo de titular. Después veremos si se le dan algunos minutos. Pero Koch ya está en la lista para este fin de semana. El otro marcador central, Cooper, el capitán. Y para nosotros debería jugar Alioski, de marcador lateral izquierdo. Veremos lo que decide el entrenador. Luego Rafinha a banda derecha. Klich, como dijimos, donde mejor rindió fue por andarivel interior izquierdo. Ahí creemos que debería ir Dallas. Struijk, recordemos que no está para este partido, al igual que Pablo Hernández, están lesionados. Phillips, qué decir, titular indiscutido en el centro. Después por andarivel interior izquierdo creemos que debería jugar Klich. Y de banda izquierda no hay con qué darle para nosotros como titular. El mejor en ese puesto es Harrison. Después, si entra otro jugador, está todo bárbaro. Pero por el nivel del rival que hay enfrente, creemos que debería estar Harrison. El 9 goleador de área, Bamford, que esperemos tenga la definición fina para poder convertir en la primera que tenga. Un partido que, como es habitual, siempre tiene al rival del Leeds como principal ganador en las apuestas,
Un Chelsea que paga el 50%, el 50.5% de las probabilidades a favor del Chelsea, un 23.7% a favor del empate y un 25.8% a favor a mano del Leeds United. Esto para las apuestas. Después, en cancha, sabemos que el Leeds le va a jugar de igual a igual al Chelsea, que va a ir a por todas, que será fundamental cómo defienda, será fundamental. Por eso creemos que Koch no va a arrancar de titular, porque le faltan minutos de juego, de rodaje, luego de tanto tiempo sin jugar. Va a ser muy importante el centro del campo, cómo maniate el Leeds al Chelsea en la mitad de la cancha. ¿Cómo hará Phillips para que Jorginho no sea protagonista? ¿Y cómo hará para nosotros, Dallas, para que Kovacic no sea protagonista? Esos duelos individuales que los puedan ganar los del Leeds. Después por las bandas se está bien cubierto. Las subidas de Alonso con Ayling están bien cubiertas. Lo mismo la subida de James. Si está Alioski, para nosotros está perfectamente cubierta. A Werner lo puede contener perfectamente del lado izquierdo Cooper, y del lado derecho ahí si juega Llorente. Veremos por qué se inclina el entrenador. Y lo que no va a ser fácil es quebrar a los centrales, Zouma, Christensen y Azpilicueta. Pero bueno, para eso está Rafinha, que hace de banda pero se mete siempre para adentro, y con la habilidad en velocidad que tiene, bueno, para eso están este tipo de jugadores, esta clase de jugadores. Y Harrison, que también sabe entrar de izquierda hacia el centro para terminar jugadas. Las subidas, por supuesto, de Ayling. La subida del otro lado de Alioski, si es que va de titular. Y le va a dar batalla, Tendrá mucho que ver quién convierte el primer gol. Hechas las presentaciones, el resultado estará abierto a lo que nos depare el encuentro. Nada más por el día de hoy, el tiempo es tirano. Nos veremos el próximo lunes contándote lo que nadie te contó acerca del Leeds versus el Chelsea. ¿Qué resultado? ¿Qué detalles? ¿Qué técnica? ¿Qué táctica? ¿Qué pasó con el VAR? Si es que tiene que actuar el VAR. ¿Cómo anduvo el árbitro? En fin, todo lo que nadie te contó acerca de este hermoso encuentro que se jugará este sábado. Y bueno, nada, que tengan muy lindo fin de semana. Recuerden darnos like en este programa si les gustó, por supuesto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Que tengan lindo fin de semana. Hasta el próximo lunes.